Y para ello vamos a estar tomando unas escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. San Mateo 18, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Vamos a leer una historia, un relato que el Señor presentó para hablar acerca de lo que es el perdón. Dice así la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, podemos ver que a través de este pasaje el Señor quiso enseñarles acerca de lo importante que es el perdón. Vamos a estar viendo acerca de algunos orígenes de esta palabra. La palabra perdón o perdonar es una palabra compuesta. Por ejemplo, habla de la consistencia, habla de la continuidad, pero donar, que es la otra parte, perdonar, habla de dar, habla de regalar, habla de entregar. Por eso es que el asunto de perdonar es tan importantísimo, porque simplemente la muy palabra habla acerca de qué es lo que nosotros hacemos cuando perdonamos a alguien. Hay una palabra latina también que habla acerca de lo que es el perdón. En latín se dice pardonare. Esa es la palabra que se usa en latín, pardonare, y significa para dar. En otras palabras, cuando nosotros estamos perdonando, lo que estamos haciendo es dando. Lo que estamos haciendo es entregando. La palabra griega para perdonar es afiemi, y significa dejar ir,
significa liberar. Así de que cuando nosotros como personas perdonamos, lo que hacemos es dejar ir. ¿Qué es lo que dejamos ir? Dejamos ir la ofensa, dejamos ir la amargura que se ha ocasionado en nosotros por causa de la ofensa, dejamos ir el resentimiento que se ha creado en nosotros por causa de la ofensa, dejamos ir en cierto modo ese elemento que nos ataba y que no nos dejaba estar completamente en libertad. Así de que cuando uno estudia la etimología de la palabra perdón, se da cuenta que es tan importantísimo que cada uno de nosotros aprendamos sobre lo que significa perdonar. Cuando yo perdono, estoy dando, estoy entregando, estoy liberando, estoy dando, es la palabra que se utiliza, es dejar ir. Entonces es muy importante, hermanos, ahí donde se encuentran, que el perdonar, como dice la Biblia, perdonar de todo corazón, eso es lo que hace que la amargura que muchas veces se ha creado en nuestras vidas por causa a la ofensa de alguna persona, esa amargura se va y nosotros venimos a convertirnos en una persona de paz, en una persona diferente. Y aparte de eso, la palabra perdonar también significa cancelar una deuda. Eso es lo que podemos ver en el pasaje que nosotros hemos leído. El Señor Jesús dice en la Escritura que le dice a sus discípulos que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer o arreglar cuentas con sus siervos. Y la Escritura nos dice claramente que le trajeron a uno y este hombre le debía una gran cantidad de dinero. La Escritura dice que le debía 10,000 talentos. Era una deuda enorme porque el talento no era una moneda, sino que el talento era un cargamento. Dicen que un talento equivalía a lo que una persona soportaba en el hombro. Entonces, si lo que le debe son 10,000 talentos, significa que la deuda es inmensa. Nunca la iba a poder pagar. Y por eso nosotros vemos a través de la historia referida por el Señor, que al no poder pagar este hombre la deuda, este rey opta por venderlo a él como esclavo, vender su esposa como esclava y vender los hijos de este hombre como esclavos y de esa manera recuperar. Dice que lo otro era vender todo lo que el hombre poseía y de esa manera recuperar parte del dinero que el hombre le debía. Sin embargo, vemos a través de la Biblia que el hombre se postró delante del rey y empezó a rogarle, empezó a suplicarle que le diera tiempo, que le iba a pagar, que iba a ver cómo hacía, pero que le iba a pagar, pero que no lo vendiera, que no le quitara a su familia. Y dice la Escritura que después de escuchar la súplica de ese hombre, el rey se conmovió, tuvo misericordia y terminó perdonándole la deuda. Eso es lo que significa la palabra perdón en el original. Significa cancelar una deuda. Cuando nosotros perdonamos a una persona, lo que hacemos es cancelar la deuda que hay entre nosotros y esa persona. A partir de ese momento, entonces, tanto la persona a la que le estamos perdonando se convierte en una persona libre y asimismo nosotros nos convertimos en personas libres, porque el perdón es el antídoto que hace libre a las personas. Pero ¿qué es lo que vemos a continuación? El hombre fue perdonado,
Pero después de que fue perdonado, salió y se encontró con un compañero de él. El término que se usa aquí en la Biblia es consiervo suyo. Eso es compañero de trabajo. Lo encontró y le tenía una deuda a él. Le debía 100 denarios. Y dice la escritura que lo agarró del cuello y lo obligaba y lo escapaba a ahogar para que le pagara. Y el hombre, nos dice la Biblia, que comenzó a suplicarle que le diera tiempo y que le iba a pagar todo lo que le debía. Mas sin embargo, aun cuando a él le acaban de perdonar una deuda inmensa, él no fue capaz de perdonar una deuda tan pequeña como eran 100 denarios. 100 denarios apenas eran el salario de un hombre de 100 días, porque el hombre en aquella época ganaba 1 denario por día. Ese era el salario. Ahora, si la deuda son 100 denarios, entonces lo que le debe son el trabajo de 100 días de un jornalero. Hermano, era muy mínimo lo que le debía, mas sin embargo, él no fue capaz de poder perdonarle. Y por eso el Señor está diciendo lo que hicieron con ese hombre, porque el rey se dio cuenta. Los demás compañeros de trabajo le contaron lo que había hecho aquel hombre. Y el rey lo llamó y le dijo: siervo malo, yo te perdoné la deuda tan grande. ¿No debías tú también haberle perdonado a tu consiervo, así como yo te perdoné? Yo te perdoné, le dice él, porque tuve misericordia de ti. Así debiste tú haber tenido misericordia de tu compañero. Entonces lo obligó a que lo castigaran y a que pagara la deuda. Y termina diciendo el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Necesitamos entonces perdonar. Necesitamos perdonar porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es perdonar? Ya hemos dado alguna explicación sobre el significado de esa palabra, pero vamos a mencionar unos 3 puntos sobre lo que conlleva, lo que significa perdonar. Primero, el perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa, porque las personas algunas veces minimizan tanto que no le dan importancia, como cuando alguien viene a mí y me dice: hermano, perdóneme. Y yo le respondo diciendo: no, hermano, no se preocupe, eso no es nada, no significa nada. Eso es minimizar. En realidad, para la persona que viene delante de mí, para él es importante. Y yo no tengo que salir con una palabra así como diciéndole: no se preocupe, eso no es nada, eso no significa nada. No, porque para él sí significa mucho. ¿Cuál tiene que ser entonces la manera de responder? Simplemente es decirle a la persona que claro que sí, que estoy dispuesto a perdonarlo, y que a partir de este momento ya no hay razón por lo cual continuar preocupándose, porque he decidido perdonarlo. Perdonar entonces no es minimizar. Hay gente que minimiza, pero en realidad en su adentro todavía continúa sin perdonar. Aunque con la boca dice que eso no es nada, que eso no significa nada, en su corazón continúa aún sin poder perdonar a la persona. Mi amigo, mi hermano, tenemos que saber que necesitamos de forma casi obligatoria, necesitamos perdonar. Y perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa. Además, perdonar es una decisión. Nosotros debemos de entender
que el perdonar no es que no siento el perdonar. No, eso no tiene nada que ver con que siente o no siente. El perdonar es una decisión. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 6:37. Dice, perdonad y seréis perdonados. El Señor está diciendo que es una decisión que nosotros debemos de tomar, porque nosotros de igual manera necesitamos ser perdonados. Por eso en el Padre Nuestro aparece la expresión y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben. De manera, hermano, de que el perdonar es una decisión que todos nosotros debemos de tomar. Y no es que vamos a esperar a que pase un año, porque algunas veces la idea que existe es que quizás esto se olvide o quizás esto se quede en la historia. No, nosotros tenemos que perdonar lo antes posible. Debemos de perdonar, debemos de tomar la decisión de perdonar. Si no podemos, como dijimos en otras reuniones, no podemos comunicarnos, contactar a la persona con la que ha sucedido la ofensa, pues al menos en nuestro corazón, mientras oramos, debemos de tomar la decisión de perdonar a esa persona y perdonarla, como dice la Biblia, perdonarla de todo corazón, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Perdonar es una decisión que todos nosotros debemos de tomar, y no vamos a esperar, como dije, no vamos a esperar que el tiempo transcurra. Es una decisión que debemos de tomar antes que sea demasiado tarde. Hay momentos en los que uno a veces no tiene como tanto espacio, como tanto tiempo para poder arreglar las cosas. Recientemente yo tuve una emergencia en un avión que estaba viajando de Nueva York a Houston. Y era un momento crítico. El avión estaba por caerse y eso no era el momento como para poder echarle una llamada a una persona y decirle, yo quiero que arreglemos nuestras diferencias. No había oportunidad en esa altura, ni siquiera había señal como para poder comunicarse. Y es ahí donde es importante estar uno arreglado con su semejante, estar a cuentas con Dios, pero también estar a cuentas con las demás personas. ¿Por qué? Porque la vida es muy frágil. La vida es muy sensible. La vida se puede terminar en cualquier momento. Uno puede partir en un instante. Y es por eso que necesitamos estar a cuentas con los demás. Pero no solo porque el Señor nos puede llevar en cualquier momento, sino porque necesitamos disfrutar la plenitud de la vida que el Señor ofrece. El Señor Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Él dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta es, ¿por qué la gente tiene a Jesús pero no tiene la vida en abundancia? ¿Por qué la gente tiene a Cristo pero no son felices en su vida cristiana? ¿Por qué es que viven en tanta zozobra? ¿Por qué es que viven en tanta angustia, hermano? Simplemente porque hay un asunto que todavía no han resuelto, y posiblemente ese asunto tenga que ver con el perdón. Dios ya les ha perdonado, pero usted necesita perdonar. Dios ya me ha perdonado a mí, pero yo necesito perdonar. Cuando perdono, entonces disfruto la plenitud de la vida que el Señor ofrece. Entonces puedo tener paz. Entonces puedo yo descansar y vivir y gozar el Evangelio como la Biblia lo enseña en su santa palabra. Además, perdonar es ceder tu derecho de venganza y justicia. Muchas veces nosotros,
queremos tomarnos el derecho nosotros mismos. En realidad, quizás tengamos derecho, pero perdonar significa ceder ese derecho. Perdonar significa entregar ese derecho a otro, y ese otro es nuestro Dios. Así de que cuando yo perdono, a la vez yo estoy renunciando al intento de querer vengarme. Estoy renunciando al intento de querer hacer las cosas por mi propia mano. La Biblia nos dice claramente que la venganza nunca es de nosotros. La venganza siempre es de Dios. Dios es quien se va a vengar si alguien nos hace algún daño, si alguien se interesa por arruinar nuestra vida de algún modo. Nosotros ni siquiera tenemos la necesidad de levantar la mano para defendernos, porque tenemos a alguien que nos defiende. Tenemos a alguien que ha prometido vengarse por nosotros. Así de que, mis estimados hermanos, ahí donde usted se encuentra, de seguro ha sido ofendido, de seguro ha sido herido, de seguro de algún modo ha sido maltratado por alguien, pero debemos de perdonar y debemos dejar la justicia en las manos del Señor, porque cuando perdonemos, nosotros entonces podemos experimentar la verdadera felicidad, la plenitud de la vida que Jesús promete. Jesús habla de vida en abundante, y la vida en abundancia se vive cuando nosotros nos hemos podido liberar de todo ese tipo de ataduras que traíamos cuando vinimos del mundo, que traíamos cuando llegamos a Jesús. Todos nosotros veníamos con cargas, veníamos con heridas, veníamos con resentimientos, veníamos con algún odio, veníamos con algún rencor. Incluso dentro de la obra del Señor, de seguro alguien de algún modo nos ha ofendido, nos ha herido, pero lo que nosotros necesitamos hacer es perdonar, porque así también el Señor nos perdonó. Le hemos ofendido a Él en repetidas oportunidades, pero Él ha querido por su misericordia perdonarnos. Así de que, hermanos, perdonémonos los unos a los otros como lo enseña la palabra, y el resultado será una vida plena, una vida de felicidad en Cristo. Vamos a estar finalizando, vamos a estar terminando ya con este tema, y espero que cada hermano en su casa se haga un autoestudio, se analice, se autoanalice a sí mismo y descubra si en realidad está pasando por situaciones como de amargura, como resentimiento con alguien. Si ese es su caso, lo que tiene que hacer es simplemente perdonar a la persona que le ha ofendido, y téngalo por seguro que empezará a vivir una vida diferente, una vida con más tranquilidad, y toda esa angustia y esa preocupación y ese miedo y todas esas cosas que muchas veces se padecen cuando no ha habido perdón, van a irse, van a desaparecer, y la persona podrá ser completamente libre, como dijo Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a estar orando en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de cerrar este capítulo, cerrar este tema, y esperamos que haya sido de bendición para cada hermano en sus hogares, en sus casas, en sus vidas y en sus matrimonios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por la oportunidad que